Bienvenidos a su blog Nube Noticiosa Semanal. Ese es el nombre del canal ahora, antes mejor conocido como My World Andino. Les agradezco mucho su apoyo. También bienvenidas sean las personas que se han suscrito estas últimas semanas. Les agradezco mucho ese apoyo. Les agradezco mucho a todas las personas que están viendo los videos, porque estoy viendo un poco más de tránsito en mis videos. Estoy muy feliz. Aquí seguimos con las noticias de verdad, nada de fake news. También les quiero contar les quiero recordar que mis videos tienen caption, así que si tal vez el español no lo manejas muy bien, puedes usar el caption. Entonces hoy hablaremos sobre Bolivia y el efecto que tuvo el gobierno de facto de Janine Áñez en el país y su economía. La expresidenta boliviana Janine Áñez fue sentenciada a 10 años, amigos, a 10 años. Eso así como un bailecito, ¿verdad? Porque se hizo justicia. Es un gran ejemplo para estos gobiernos de factos que piensan que pueden venir a nuestros países, saquear nuestras riquezas y después no ser afectados de ninguna manera, solo se llenan sus bolsillos y se van felices de la vida. Bolivia hizo justicia. La justicia bolivariana funciona, amigos, funciona. Es un gran ejemplo para el resto. Áñez fue condenada a 10 años por actuar contra la Constitución cuando se autoproclamó presidente. Leer igual como dice el periódico dice: Morales y su partido han llamado un golpe de Estado. No es Morales, no es el MAS, es organizaciones internacionales que estaban investigando lo que pasó con las elecciones. ¿Por qué? Porque los medios, los oligarcas, estaban diciendo que hubo fraude. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba, les caía re mal Evo Morales estuviera levantando patria. Es suficiente, 14 años ya fue suficiente. Este indígena no va a salirse con las suyas. Entonces comenzaron: hubo fraude, ya nadie quiere a Morales como presidente. ¿Y cómo diablos no lo van a querer como presidente si este señor estaba levantando el país de las cenizas? Claro, él construyó muchos proyectos, la infraestructura inexistente antes de Morales. Les cayó mal, inventaron el fraude. Todos los días ahí, y la gente viendo la televisión, llenándole la cabeza de gusano. No vean la televisión, amigos, porque ahí solo hay basura. Les ponen unas mujeres ahí medio desnudas. Los gobiernos están haciendo cosas atrás, a un lado, donde uno no se da cuenta. Así que mantengámonos buscando información relevante a nuestras vidas, información que nos va a ayudar a estar listos para cuando el gobierno esté sobrepasándose. Es la verdad y lo estamos viviendo. Miren lo que le está pasando a Europa. La pobre gente no se puede bañar, no tiene electricidad, gran calorón, pero no pueden usar sus aires acondicionados, no pueden usar sus refrigeradoras. Los oligarcas, bien tranquilos de la vida. A ellos eso no les afecta nada. No nos dejemos. Bueno, continuemos. Los partidos de Áñez niegan que haya sido un golpe de Estado y dicen que el presunto abuso de poder de Morales desencadenó un levantamiento legítimo en las calles. Eso es mentiras, porque él se fue por el proceso de las elecciones, de las votaciones. Si la gente de verdad hubiera dicho no, ya suficiente, no le hubieran dado el apoyo para él tener el gane.
Como él tuvo el gane, dijeron fraude. Pero si uno de sus oligarcas o uno de sus lacayos hubieran tenido el gane, Áñez va a apelar la decisión de 10 años, pero que le den 12 por mensa. Ella dice, no moví un dedo para ser presidenta, pero hice lo que tenía que hacer para pacificar un país que Morales dejó convulsionado en su huida forzada. Yo digo forzada, pero ella solo dice que él se fue, que él salió huyendo, como que fue el papá de Camacho. Él se fue huyendo y le dice a Morales, oh, aquí está, a ver si puedes hacer mejor. Y él le demostró que podía hacer mejor, logró muchos triunfos para Morales. Las organizaciones mundiales decían, wow, este es un buen presidente. Búsquenlo, yo no lo estoy inventando, búsquenlo. Morales renunció, dice el periódico, luego de protestas en todo el país por sospechas de manipulación de votos en las elecciones del 20 de octubre, que afirmó haber ganado para obtener un cuarto mandato en el cargo. Morales ha negado que haya habido fraude. Las protestas dejaron 37 muertos y obligaron a Morales a refugiarse en México. Las protestas, los militares, esos eran los que estaban protestando, no la gente. Un poquito de gente, digamos unos 20 personas, y después el resto eran militares que habían sido comprados. Cuando Morales fue forzado a renunciar, es que se vino el gran despapayo en las calles, porque las personas se dieron cuenta que Jeanine Áñez no era persona de confianza. Ella se quiso hacer con el poder, comenzó a firmar contratos con organizaciones extranjeras, puso un embajador interino. Eso ella no tiene que estar haciendo. El trabajo de ella era asegurarse que las nuevas elecciones corrieran lo más legal posible. Áñez, antes de asumir el cargo de presidente interina, Áñez era una figura relativamente oscura en el panorama político de Bolivia. Se graduó como abogada en la ciudad de Trinidad, en Bolivia, y luego trabajó como presentadora de noticias en televisión. Según The Wall Street Journal, un periódico estadounidense, entre el 2006 y el 2007. Áñez se desempeñó como miembro electo de la asamblea que estableció la constitución actual en Bolivia. O sea que ella, cuando estaba incrementando la constitución, ella sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Fue parte de las personas que se sentaron en la mesa a escribir la constitución actual de Bolivia, aunque ella estaba en el lado opositor. Pero ella desde un principio conoció todas las leyes. Digamos, Evo Morales, si tú me dices, oh, Evo Morales también rompió la ley, pues sí y no. Yo digo que esa parte de la Constitución que lee que solo pueden eleccionarse 3 veces es para los presidentes que no hacen buen trabajo. Pero cuando un presidente, un gobierno está haciendo un buen trabajo, por mí no me molestara que se reelijan 3, 4 veces, después 5 veces, ¿verdad? Con tal que mi país vaya para adelante, siga progresando. Eso de los límites es para los gobiernos que no sirven, así como el de Áñez, que todo lo que quería era entregarles los recursos naturales de Bolivia a extranjeros. Ella embolsarse unos cuantos millones y después el resto del país que vea lo que hace. En noviembre del 2019, Áñez se autoproclamó presidenta en medio de
crecientes tensiones políticas. Ella prometió ser solo la jefa de Estado interina y celebrar nuevas elecciones en las que no se presentaría, pero ella sí se presentó hasta que ya vio que tenía 0 votos. Eso fue un mes antes de que las elecciones terminaran. Cuando ella dice, seré la presidenta interina, y no hubo ninguna ceremonia legítima. ¿Por qué? En este entonces, en el noviembre del 2019, la mayoría del gobierno era miembros del MAS. Así que ella y sus militantes forzaron a todos que salieran, a todos los que podían decir, no, esto no es legítimo. Entonces solo quedaron unos 5, unos 7, solo sus amigos, Camacho, Calimán, Yuri, unos cuantos. No hubo ninguna ceremonia legítima. Entonces, la presidencia de Áñez fue rápidamente reconocida por el gobierno de los Estados Unidos.